Bueno, chicos, continuando con la clase, entonces ahora vamos a ver otro tipo de beta-lactamasas que hidrolizan a los antibióticos beta-lactámicos, como veníamos viendo en enterobacterias, y que son las beta-lactamasas plasmídicas. Recién vimos beta-lactamasas cromosómicas inducibles, ahora vamos a ver las beta-lactamasas plasmídicas. Dentro de las beta-lactamasas plasmídicas podemos tener las beta-lactamasas de espectro ampliado. Estas enzimas se llaman así, de espectro ampliado, porque son capaces de hidrolizar los beta-lactámicos, o sea, su sustrato, como dijimos, son los beta-lactámicos, pero no hidrolizan a todos, hidrolizan hasta las cefalosporinas de primera generación. Recuerden que cuando vamos viendo la estructura química de los beta-lactámicos y estudiando su complejidad, comenzamos con los de menor complejidad, que son las ampicilinas, y vamos a llegar hasta los cefalosporinas de tercera, cuarta, quinta generación y los carbapenemes. Entonces, cuando hablamos de perfil de sustrato ampliado, significa que esta enzima plasmídica va a ser capaz de hidrolizar solo hasta cefalosporinas de primera generación. Luego, para entender cómo vemos fenotípicamente esta enzima, debemos saber si es sensible o no a inhibidores de beta-lactamasa. Esos inhibidores sabemos que son surbactama, tazobactama y clavulánico. ¿Cómo se combinan? ¿Cómo se usan estos inhibidores? Se usan combinados con el antibiótico, o sea, surbactama, voy a tener un antibiótico que se llame ampicilina surbactama, o sea, es el beta-lactámico asociado a su inhibidor. Tazobactama, voy a tener un antibiótico que se llama piperacilina tazobactama. Y clavulánico, voy a tener un antibiótico que es la amoxicilina clavulánico. Estas enzimas son sensibles a inhibidores. ¿Cuáles serían las combinaciones más efectivas para tratar bacterias productoras de estas enzimas? Piperacilina, tazobactam, por ejemplo, cefoperazona, surbactama, son asociaciones muy adecuadas. ¿Qué pasa con una beta-lactamasa de espectro ampliado? No vamos a tener grandes problemas a la hora de interpretar esta enzima en el laboratorio ni de realizar un informe. ¿Por qué? Porque, como dijimos, solamente afecta hasta las cefalosporinas de primera generación. Lo que sí es importante es considerar diferentes situaciones. Por ejemplo, si si aislamos en el laboratorio una Escherichia coli que es productora de una beta-lactamasa de espectro ampliado y que le está produciendo al paciente una infección severa. Entonces vamos a fijarnos y seguramente nos va a dar, vamos a ver cómo nos da ampicilina surbactama, amoxicilina clavulánico, cefalotina, y según cómo nos den el antibiograma, ya sea sensible, intermedio o resistente, le vamos a informar al médico. Seguramente elegir otro antibiótico si se trata de una infección severa y tenemos un halo de intermedia o de resistente. En cambio, en el caso de una infección urinaria baja no complicada, los beta-lactámicos se eliminan por la vía renal y muchas veces sucede que tenemos en el antibiograma un halo de intermedio y el paciente resuelve, o sea, se cura con el antibiótico. Hay un probable éxito terapéutico en una infección urinaria baja no complicada si nosotros aislamos en el laboratorio una bacteria que tenga una beta-lactamasa de espectro ampliado y que en el halo de inhibición nos dé intermedio. O nos puede dar resistente y vamos a informar los resistentes. Pero puede haber éxito terapéutico en estos casos donde hay una eliminación renal del antibiótico y donde hay una infección no complicada. En el caso de las beta-lactamasas de espectro extendido, también son enzimas plasmídicas derivadas de TEM. Estas letras en mayúscula corresponden a las iniciales de los nombres de las pacientes en las cuales se aisló una bacteria y por primera vez la bacteria era productora de esta enzima. Por ejemplo, estas son las siglas de una paciente griega, de la cual se aisló por primera vez un coli productor de esta enzima. El perfil de sustratos en una beta-lactamasa de espectro extendido ya les está diciendo su nombre, el espectro es extendido. Entonces el sustrato, el beta-lactámico, va a hidrolizar la ampicilina, amoxicilina, ticarcilina, piperacilina, a la cefalosporina de primera, segunda, tercera, cuarta generación y a los monobactames como el astronam. ¿Quiénes permanecen estables frente a estas enzimas? Los carbapenemes, o sea, el imipenem y el meropenem. ¿Son sensibles a inhibidores? Sí. O sea, son sensibles a surbactama, a tazobactama y a clavulánico. O sea, esta es una beta-lactamasa plasmídica de espectro extendido.
Lo vemos aquí, si tengo una beta-lactamasa de espectro extendido, ¿sobre quiénes tiene hidrólisis? Sobre las aminopenicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, y los monobactames, son inhibibles por inhibidores de beta-lactamasa. ¿Qué discos en el antibiograma permanecen intactos y si permanece siendo sensible a ellos? Va a permanecer siendo sensible a los carbapenemes, o sea, al imipenem y al meropenem, y va a continuar siendo sensible a la cefoxitina. ¿Cómo hacemos para detectar las beta-lactamasas en el laboratorio? Para detectar las beta-lactamasas en el laboratorio, ¿qué vamos a hacer? Para detectar las beta-lactamasas de espectro extendido, vamos a utilizar un método que se conoce como método de doble discos, donde colocamos en una ubicación estratégica, esta es la ubicación estratégica de discos, amoxicilina clavulánico en el medio de dos cefalosporinas de tercera generación, que son la cefotaxima y la ceftazidima, y lo vamos a colocar a una distancia entre 25 y 30 milímetros. ¿Qué es lo que vamos a observar? Fíjense, en este disco tenemos amoxicilina clavulánico. El clavulánico es un inhibidor de esta beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Cuál es el fundamento de esta reacción? El clavulánico difunde en el agar. Entonces, en el lado donde la cefalosporina de tercera generación interactúa con el clavulánico, ¿qué va a pasar? El clavulánico inhibe la enzima. Al inhibir la enzima, la bacteria se hace más sensible. Entonces, lo que vemos en este lado donde interactúan los dos monodiscos es que hay un aumento en el halo de inhibición. En cambio, en la zona opuesta a este mecanismo, vemos que la bacteria es completamente resistente. ¿Por qué? Porque esta bacteria está produciendo beta-lactamasa de espectro extendido que hidroliza la cefalosporina de tercera generación, y el inhibidor de esa enzima, que es el clavulánico, en esta zona del antibiograma no está actuando. Entonces, si nosotros comenzamos a mirar este antibiograma desde los antibióticos de menor complejidad a los de mayor complejidad, vemos ampicilina totalmente resistente, tiene que seguir una lógica el antibiograma. Yo no puedo tener ampicilina resistente y céfalos de tercera, ampicilina sensible y céfalos de tercera resistente, porque hemos dicho que las enzimas van aumentando su complejidad, y como tenemos beta-lactamasas de espectro extendido, tenemos resistente completamente a ampicilina, resistente completamente a cefalotina, resistente a céfalos de tercera como ceftazidima, y fíjense que frente a la otra céfalo de tercera, que es la cefotaxima, vemos un halo más grande que frente a ceftazidima, y eso ya lo vamos a ver por qué. El imipenem permanece intacto, los aminoglucósidos me pueden seguir dando sensibles, este es un antibiograma completo para una enterobacteria. Las quinolonas floradas como la ciprofloxacina me dan sensible, la trimetoprimol sulfo me da resistente, el meropenem me da sensible. Recuerden, los carbapenemes no son afectados por las beta-lactamasas de espectro extendido, y la asociación de piperacilina con tazobactama es una asociación muy efectiva frente a estas enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces le informamos al médico cómo nos da. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Entonces, esto es lo que se conoce como efecto huevo, un aumento del halo de inhibición en la zona donde el clavulánico inhibe a la enzima, la bacteria se hace más sensible a la cefalosporina de tercera generación. Ese método es un método que hacemos al principio del antibiograma, es lo que llamamos un método presuntivo, para ver si llegamos a observar el efecto huevo en esta zona. Pero muchas veces que nosotros podamos observar de mejor o peor manera este efecto va a depender de la distancia entre los discos, de la cantidad de enzima que produce la bacteria. Entonces lo que se utiliza es el método confirmatorio. En el método confirmatorio se coloca ceftazidima en la placa de antibiótico y ceftazidima con su inhibidor. Y se coloca cefotaxima y cefotaxima con su inhibidor, ¿ven? Cefotaxima y cefotaxima clavulánico. ¿Qué hacemos? Medimos los halos de inhibición. Entonces, si cefotaxima clavulánico respecto a cefotaxima tiene un delta mayor de 5 en el halo, o ceftazidima con respecto a ceftazidima clavulánico tiene un delta mayor de 5 en el halo, lo estamos viendo acá, entonces vamos a decir que esta bacteria es productora de beta-lactamasa de espectro extendido.
¿Por qué probamos las dos cefalosporinas de tercera generación? Cefotaxima es una que su estructura química es completamente distinta a ceftazidima, porque las beta-lactamasas de espectro extendido son de distintos tipos y de esa manera pueden hidrolizar diferente a las cefalosporinas de tercera generación. Si la bacteria produce una beta-lactamasa de espectro extendido, quizás nosotros in vitro veamos que afecta más a una cefalosporina que a otra, como es el caso que estamos viendo aquí. Por ejemplo, si tenemos una beta-lactamasa de espectro extendido de tipo CTXM2, que son muy comunes en Argentina, esta beta-lactamasa de espectro extendido es una cefotaximasa, quiere decir que hidroliza más a cefotaxima que a ceftazidima. Lo vemos en el antibiograma. Si tenemos una enzima de tipo PER2, es una ceftazidimasa, hidroliza más a la ceftazidima que a la cefotaxima. Ven los efectos huevo, cómo se agranda el halo en la zona donde difunde el clavulánico. Aquí sucede lo mismo, y aquí sucede lo mismo. Y esta enzima, beta-lactamasa de espectro extendido de tipo SHB2, también hidroliza tanto a la cefotaxima como a la ceftazidima por igual. En cualquiera de los casos que nosotros veamos que un antibiótico está más hidrolizado que otro, eso es indistinto. Siempre que veamos un efecto huevo y que determinemos por estos métodos la producción de beta-lactamasa de efecto extendido, debemos informar resistente a todas las cefalosporinas de tercera generación y al astronamo. Puede suceder que este efecto huevo nos dé negativo, entonces vamos a leer los puntos de corte y según cómo nos den los puntos de corte directamente vamos a informar sensible o intermedio. Pero si el efecto huevo nos da positivo, directamente informamos resistente a cefalosporinas de tercera y de cuarta generación. Entonces, fíjense en este antibiograma de enterobacterias. Como les venía diciendo, probamos, nos fijamos en el antibiograma desde el antibiótico, desde el de menor complejidad, que sería la ampicilina, hasta los carbapenemes, como el imipenem. Tenemos ampicilina, amoxicilina clavulánico, piperacilina, piperacilina tazobactama, cefalosporina de primera generación, cefoxitina, que es un reactivo de laboratorio. Recuerden que las beta-lactamasas de espectro extendido, las beta-lactamasas plasmídicas, tanto las de espectro extendido como las de espectro ampliado, no lo hidrolizan. Cefuroxima, cefotaxima y ceftazidima, que son las céfalos de tercera, cefepime, que es una céfalo de cuarta, y el imipenem. ¿Qué pasa si mi bacteria, por ejemplo, es una Escherichia coli, o una Klebsiella, o un Proteus, que produce una beta-lactamasa de espectro ampliado? Hemos dicho que el perfil de sustratos es reducido en una beta-lactamasa de espectro ampliado, que son inhibibles por inhibidores y que continúan siendo sensibles a cefoxitina. Entonces, ¿qué veo en este antibiograma? Me fijo en la ampicilina, es resistente. ¿Por qué? Porque dentro del perfil de sustratos hidrolizan ampicilina. Me fijo en amoxiclavulánico y ya es sensible. ¿Por qué? Porque produce un inhibidor de beta-lactamasa. Entonces el halo de inhibición ya va a ser sensible. Eso me está dando una idea de que si sin el inhibidor es resistente y con el inhibidor es sensible, estoy en presencia de una enzima inhibible por inhibidores. Me fijo en la cefoxitina y sigue intacta y sé que estas beta-lactamasas plasmídicas no la afectan. Así, hablando del fenotipo puro, donde no hay otro mecanismo de resistencia que a mí me interfiera visualizarlo, yo podría decir que esta bacteria tiene una beta-lactamasa de espectro ampliado. La beta-lactamasa de espectro ampliado está en un plásmido, o sea que la cantidad de enzima que tenga esta bacteria va a depender de del número de copias de ese plásmido. Si yo tengo un plásmido con alto número de copias y una gran producción de enzima, voy a tener mayor resistencia y en el antibiograma voy a ver halos más pequeños y que esa enzima puede ir a afectar más a otros antibióticos, como por ejemplo, ¿qué vemos aquí? Que es resistente a ampicilina y como lo produce en grandes cantidades, quizás frente al inhibidor ya me dé resistente, o mejor dicho, intermedio, pero con piperatazo, que la tazobactam es un inhibidor muy efectivo, me sigue dando sensible, y frente a la cefalotina me puede dar resistente, porque hemos dicho que puede afectar hasta la cefalosporina de primera generación, y el resto de las céfalos de tercera, cuarta de los carbapenemes no me va a afectar porque es una beta-lactamasa de espectro ampliado. En el caso de una beta-lactamasa de espectro extendido, si me fijo en el antibiograma, voy a tener resistencia. Si la produce en grandes cantidades, o sea, si mi bacteria tiene un alto número de copias, no voy a tener ningún problema en la detección, porque voy a mirar desde el de menor complejidad al de mayor complejidad, voy a tener resistente a todos los beta-lactámicos, salvo combinaciones muy efectivas, como la piperatazo, lo ven acá, ¿no? Puede ser sensible o intermedio. La cefoxitina se mantiene sensible porque esta enzima no la afecta,
Y los carbapenem se mantienen sensibles, como por ejemplo el imipénem es sensible porque la enzima no la afecta, y fíjense cómo puede hidrolizar hasta la cefalosporina de cuarta generación, como el cefepime. ¿Voy a tener algún problema en este informe? No, porque voy a ver netamente en el antibiograma cómo se manifiesta la resistencia. ¿Por qué se desarrollaron estos métodos fenotípicos de hacer una sinergia o de acercar los discos o ensayar discos con y sin inhibidor? Justamente para evitar que uno pueda cometer el error de pasar por alto estos mecanismos y que haya una falla en el tratamiento y se produzcan complicaciones graves, o ese paciente en algunos casos, si es una meningitis, podría llegar a morir. En realidad, estos métodos se ponen a punto y se implementan, y es obligatorio utilizarlos y ubicar los discos de esta manera, desde que hubo un brote de meningitis en una clínica, una neonatología, y los chiquitos, muchos murieron por esta meningitis por Klebsiella. ¿Por qué? Porque miren lo que pasaba. Tenemos resistencia amplia a amoxiclavulánico, y cuando llegamos a las céfalas de tercera, resulta que tenemos halos que son cercanos al punto de corte. Nosotros decimos que el punto de corte para cefotaxima es 27 y para ceftazidima es 22. ¿Qué pasaba? Si yo tengo un halo 26 o 25, o aquí tengo un halo 21 o 22, como el método de difusión ya hemos visto que es un método donde tenemos que tener en cuenta muchísimos parámetros para que la reacción sea reproducible, para que los halos nos den siempre lo mismo, y si hacemos el ensayo en un laboratorio da igual en el otro. El agar tiene que tener 4 milímetros, tenemos que tener en cuenta el inóculo bacteriano, que los discos estén bien conservados, y todos los parámetros que ya vimos en clases anteriores. Cuando el halo es muy cercano al punto de corte, es muy probable que si yo tengo un halo de 21 o un halo de 26, lo ponga como sensible, que es lo que pasó en ese momento. Entonces, por eso es que tenemos que estar muy atentos a ver si hay una deformación del halo en las proximidades del clavulánico, para no pasar por alto este mecanismo tan importante, y en el caso de detectar que la bacteria in vitro nos está produciendo esta beta-lactamasa de espectro extendido, quiere decir que in vivo ninguna, absolutamente ninguna cefalosporina de tercera y cuarta generación, ni el Astronam, van a ser efectivos, independientemente de que a nosotros en el antibiograma, como nos está pasando acá, con la céfalo de cuarta nos dé sensible. Entonces, se entiende, hacemos estos métodos de acercamiento de discos para evitar que pasar por alto un mecanismo tan importante como que una bacteria tenga una beta-lactamasa de espectro extendido, porque no va a funcionar en el tratamiento de ninguna céfalo de tercera ni de cuarta generación. Entonces, en el informe del médico, si tenemos cepas productoras de BLE, tenemos que informar resistente a todas las cefalosporinas, no importa si el halo es más pequeño o más grande frente a una u otra, y al Astronam. Mucho tiempo estas beta-lactamasas de espectro extendido estuvieron confinadas a los hospitales, o sea, hablábamos de cepas multiresistentes, de plásmidos conjugativos de alto peso molecular, que llevaban resistencia a otras drogas, y de cepas que llevaban resistencia, por ejemplo, a quinolonas floradas, aminoglucósidos y a beta-lactámicos. Pero actualmente estas beta-lactamasas de espectro extendido se encuentran perfectamente difundidas en la comunidad, o sea que cuando hacemos el antibiograma para una infección urinaria, ustedes van a ver en la guía que normalmente uno utiliza 6 antibióticos y una sola placa cuando es una enterobacteria aislada de una infección urinaria baja no complicada. Pero en esos casos tenemos que estar atentos a cómo nos da el disco de cefalosporina de primera generación, porque en caso de darnos resistentes o intermedios, tenemos que ampliar el antibiograma y buscar si esa bacteria no tiene una beta-lactamasa de espectro extendido, porque ya sabemos que están perfectamente diseminadas en la comunidad. Otra enzima plasmídica que es importante detectar es la enzima AMC plasmídica. Veníamos viendo que las enzimas plasmídicas no afectan a la cefoxitina, y sí las afectaban las beta-lactamasas cromosómicas, que podían ser inducibles o constitutivas. Entonces, cuando nosotros tenemos resistencia a cefoxitina en el antibiograma, si la bacteria es productora de BLE o de BLE, la cefoxitina, como les decía, es sensible. Pero en caso de que tengamos el halo de cefoxitina resistente, podemos pensar en una AMC cromosómica propia de especie, como vimos en las diapositivas anteriores, en la adquisición de una AMC plasmídica, que es lo que vamos a ver ahora, o sea, esa AMC cromosómica propia de especie, que podía estar en estado inducible o de reprimido, la bacteria se ingenió para que esa enzima, a través de un plásmido, se pueda diseminar a otras enterobacterias, como por ejemplo coli, proteus, Klebsiella,
y es lo que vamos a ver ahora, que haya una hiperproducción de AMC constitutiva o que haya un efecto de impermeabilidad, como vimos, algún problema en las porinas que no permiten el ingreso de los antibióticos. Estas serían las situaciones en las cuales podríamos ver una resistencia a cefoxitina o una sensibilidad disminuida a cefoxitina. O sea que si el mecanismo de cefoxitina no es por impermeabilidad, sino por algún mecanismo enzimático, puede ser que haya una hiperproducción de una beta-lactamasa cromosómica constitutiva en Escherichia coli, por ejemplo, o la adquisición de una AMC, pero de tipo plasmídica. ¿Quiénes la pueden adquirir? Klebsiella, coli, salmonella, shigella y proteus. Y no enzimáticos, como veníamos diciendo, por alguna impermeabilidad. ¿Qué se conoce? Hay numerosos casos de cepas que producen AMC plasmídico en Argentina. ¿Cuándo vamos a sospechar de estas enzimas? Cuando miremos el disco de ampicilina y nos dé resistente, la cepa de primera nos va a dar resistente, y la cefoxitina nos puede dar intermedio o resistente. Muchas veces no son halos de 0 o de 6 milímetros, sino que podemos tener halos menores de 15. Y frente a este tipo de resistencia ampicefalotina y un halo menor de 15, podríamos pensar o que la cepa es impermeable o que tiene una AMC plasmídica. ¿Cómo hacemos para ver si tiene una AMC plasmídica? Se sabe que estas enzimas son inhibibles por ácido borónico. Entonces, ante una cepa sospechosa, se realiza un ensayo en el antibiograma colocando un disco de ácido borónico a 20 milímetros de una céfalo de tercera y a 20 milímetros de cefoxitina. Y se observa si hay un efecto huevo. Podríamos hacer métodos microbiológicos para confirmar, que no los vamos a describir a lo largo de esta clase, pero de una forma presuntiva podríamos ver si la bacteria tiene una AMC plasmídica ubicando los discos de esta manera. Entonces acá tienen el ácido borónico, tienen la cefoxitina y la cefotaxima, la céfalo de tercera. Fíjense en las proximidades del ácido borónico cómo se produce un agrandamiento o deformación del halo de inhibición. ¿Por qué? Porque el borónico inhibe a la AMC plasmídica, entonces la bacteria se hace más sensible. Si nosotros vemos este agrandamiento en el halo de inhibición, entonces podríamos decir que esta bacteria tiene una AMC plasmídica. Y en ese caso, a diferencia de la AMC cromosómica, que puede estar en estado de reprimido o inducible, esta AMC plasmídica debemos informar resistente a cefaloporinas de tercera y cuarta generación, porque no serían correctos utilizarlas para el tratamiento de bacterias productoras de AMC plasmídica. Por eso es importante detectarlas en el laboratorio. Otro mecanismo de resistencia importante en enterobacterias es la resistencia a carbapenemes. Cuando ya vemos resistencia a carbapenemes, ya tenemos que repasar tres definiciones muy importantes que circulan, que son definiciones epidemiológicas y que se refieren a los niveles de resistencia de las bacterias, tanto de los bacilos gram negativos como de los cocos positivos. Y así decimos que tenemos bacterias multiresistentes, bacterias con resistencia extrema o bacterias panresistentes, de acuerdo a que tengan resistencia a más de 3 clases de antibióticos, a todos los antibióticos menos a 2 clases, o a todos los antibióticos disponibles comercialmente. O sea, en este momento tenemos cepas que actúan como que se comportan como panresistentes, que realmente es muy difícil tratarlas. Entonces es importante que ustedes conozcan que se están manejando estas definiciones: multiresistente, resistencia extrema y panresistente. Que lo vemos aquí en un gráfico muy didáctico, ¿no? Cuando decimos que es panresistente, cuando decimos que es multiresistente y cuando decimos que una bacteria tiene resistencia extrema. Entonces, cuando una bacteria produce este tipo de enzimas, como las carbapenemasas, va a estar dentro de estas bacterias que tienen resistencia extrema. Ya vamos a ver por qué. Por eso es que les hacía alusión a estas definiciones. La resistencia a carbapenemes en enterobacterias puede ser porque produce estas enzimas, carbapenemasa, o porque tenga mecanismos de resistencia asociados, que puede ser la producción de beta-lactamasa más impermeabilidad, o la producción de beta-lactamasa más impermeabilidad y eflujo. Llevarían a que esta bacteria se comporte como resistente a los carbapenemes. Veníamos diciendo que los carbapenemes, como el imipenem y el meropenem, son antibióticos beta-lactámicos de reserva, porque hasta las beta-lactamasas de espectro extendido, que son enzimas que tienen una amplia capacidad hidrolítica, estos antibióticos permanecían intactos, o sea, no eran capaces de hidrolizar al meropenem ni al imipenem. Ahora, con la adquisición de estas carbapenemasas, las enterobacterias pueden hidrolizarlos.
Estas enzimas decimos que son enzimas que tienen una hidrólisis extrema, porque hidrolizan carbapenemes, penicilina y cefalosporinas. ¿Por qué es importante detectarlas en el laboratorio? Porque se vio que los pacientes tienen una mayor mortalidad asociada, hay altas probabilidades de fallas de tratamiento y son potencialmente transferibles. O sea, en el caso de detectarla es muy importante, ya vamos a ver, aislar al paciente porque tienen un poder de transmisión enorme. ¿Cómo las podemos clasificar? Las podemos clasificar básicamente en dos grandes grupos, que son las serin-carbapenemasas, que son inhibibles por ácido clavulánico, y las metalo-beta-lactamasas, que son inhibibles por ETA. Entonces, cuando nosotros sospechamos de una carbapenemasa en una enterobacteria, tenemos que mirar el disco de imipenem. En el caso de todas las enterobacterias, salvo Salmonella y Proteus, como lo explicamos muy bien en la guía. En el caso de todas las enterobacterias, vamos a ver el halo de imipenem. Si tenemos un halo de imipenem menor o igual a 22, vamos a sospechar de que algo está pasando para que tengamos ese halo frente al carbapenem. Este tipo de resistencia o de alarma está relacionado con el comportamiento poblacional. ¿Por qué poblacional? Porque sabemos que en la población de enterobacterias, cuando son sensibles a los carbapenemes, siempre tenemos halos de 23 o mayores de 23. Entonces, en caso de tener un halo frente a imipenem menor o igual a 22, nos alerta de que podríamos estar en presencia de una bacteria productora de carbapenemasa. Lo mismo haríamos con Salmonella, si el halo nos da menor o igual a 24, y en el caso de Proteus, en vez de probar imipenem, nos miraríamos el disco de meropenem, menor o igual a 22. ¿Qué sabemos? Que pueden ser, si la bacteria tenemos un halo de imipenem menor o igual a 22, puede ser que tenga una metalo-beta-lactamasa o una serin-carbapenemasa, que son las que queremos detectar en el laboratorio. Si queremos ver si tiene una metalo-beta-lactamasa, vamos a tener que utilizar discos de ETA. El ETA es un quelante de zinc. El mismo fundamento para todos los mecanismos. El ETA difunde, entonces, ¿qué va a pasar? Acompleja el zinc, entonces la metalo-beta-lactamasa no puede actuar, y de la zona donde interactúan estos dos discos, la bacteria se hace más sensible que en esta zona donde no está interfiriendo el ETA. Hay un efecto sinérgico. Entonces nosotros podemos decir que esta bacteria es una productora de metalo-beta-lactamasa. En el caso de una carbapenemasa tipo KPC, que son las serin-carbapenemasas más comunes, tienen en el sitio activo una serina. El ácido borónico, ¿qué hace? El ácido borónico actúa como inhibidor. Entonces, en la zona donde el ácido borónico interactúa con el meropenem o con el meropenem, perdón, con el imipenem o con el meropenem, vemos un agrandamiento en el halo de inhibición, un efecto huevo. Entonces podemos decir que esta bacteria sería una probable productora de carbapenemasa de tipo KPC. ¿Qué es importante? Estar atentos, ser capaces de detectar estos mecanismos de resistencia en el laboratorio, y cómo haríamos el informe al médico. Si tenemos una enzima de tipo KPC, no se recomienda el uso de penicilinas, ni de cefalosporinas, ni de carbapenemes, ni de astrionam. Pero ¿qué pasa? Como no tenemos muchas alternativas terapéuticas, es muy probable que en estos casos el médico les pida a ustedes el valor de SIM de los carbapenemes. Y de acuerdo al valor de SIM, decide usar altas dosis de imipenem o de meropenem asociado a otros antibióticos, que hoy en día esos antibióticos pueden ser tigeciclina, fofomicina, colistina, amicacina, así se combinan los antibióticos, carbapenem con algunos de los que les he nombrado, para hacer el tratamiento. ¿Y los probamos en el laboratorio? Sí, probamos tigeciclina, colistina por SIM, como les explicamos en la guía, fofomicina, amicacina, y demostramos sensibilidad a agentes no beta-lactámicos para que el médico seguramente instaura una terapia rápida y combinada, 2 o 3 antibióticos al mismo tiempo, para solucionar este tipo de infección. Y es muy importante el aislamiento del paciente porque, como les dije, la transmisibilidad es enorme. En el caso de tener una metalo-beta-lactamasa, las metalo-beta-lactamasas hemos dicho que no afectan al astrionam ni a la piperacilina tazobactam. Entonces, en este caso, en vez de elegir usar altas dosis de un carbapenem con otros antibióticos, probablemente utilicen piperatazo con otros agentes no beta-lactámicos como colistina, tigeciclina, fofomicina o amicacina, y siempre se sigue el aislamiento del paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Fíjense el problema en el que nos encontramos.
¿Cómo sería un antibiograma de una Klebsiella pneumoniae productora de una KPC2? Fíjense que en este antibiograma tenemos absolutamente todo resistente. Tenemos que hacer una SIM a colistina para informarle al médico por SIM, ver la sensibilidad a tigeciclina, a amicacina y ver la SIM a los carbapenemes. Si la SIM al imipenem o al meropenem nos da menor o igual a 8, entonces es muy probable que el médico utilice en este caso altas dosis de carbapenemes con colistina o con tigeciclina, o que utilice tigeciclina, amicacina y altas dosis del beta-lactámico. O sea, son terapias combinadas y que se deben instaurar en las primeras 48 horas de tratamiento para disminuir la mortalidad. Entonces, fíjense qué importante que es para nosotros como bacteriólogos detectar este mecanismo de resistencia en el laboratorio. Entonces, alo a imipenem menor o igual a 22, se fijan, alarma, nos fijamos, hacemos bien el antibiograma colocando los discos de ETA para detectar metalo-beta-lactamasa, de ácido borónico para detectar serin carbapenemasas. Es muy importante que podamos hacer un buen antibiograma.